Listo, vamos entonces a conocer lo que tiene que ver con el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiental. Vamos a conocer lo que tiene que ver con cada una de las líneas, el sensor de la brújula, sensor del giroscopio, el sensor del acelerómetro. Lo que tiene que ver con el sensor de proximidad siempre va a estar ligado al cúmulus. Al cúmulus ya sabemos que es un IC que gestiona los datos que ya genera el SAGE de las líneas del TOUS, pasan al cúmulus, y el cúmulus tiene la tarea de también administrar las líneas del sensor de proximidad. Ya las líneas de ALS, del sensor de luz ambiente, entonces esas sí vienen al procesador. Vienen al procesador y también aquí vemos, en este caso estas tres líneas tienen que ver con información desde el sensor de luz de ambiente y vienen al procesador a ser administradas por el procesador las tres líneas. Ya lo que tiene que ver con la brújula, el giroscopio y el acelerómetro, entonces sí tienen que ver directamente con el IC Oscar. El IC Oscar más sensor, que es el que gestiona toda esta información. El IC Oscar va a tener entonces dos voltajes que vamos a tener de referencia. Vamos a tener esos voltajes que deben de llegar acá. Uno es de 1.2 voltios y el otro 1.8 voltios. ¿Quién administra estos voltajes? Pues el IC Power. Acá vemos que el IC Power envía esos voltajes al IC y tiene contacto aquí a estos condensadores. Este que vemos acá es un tipo de condensador. Hace lo mismo que este, sin embargo pues tiene estas dos líneas. En este caso van conectadas a tierra y es un condensador que lo atraviesa, la línea lo atraviesa en serie. Por un lado la recibe, pasa por medio del condensador y pasa al IC. Acá vemos que este iPhone 5S tiene acelerómetro y giroscopio. El acelerómetro se encuentra para detectar la orientación del teléfono y el giroscopio añade una dimensión adicional a la información suministrada por el acelerómetro mediante el seguimiento de la rotación o giro. En la práctica eso significa que un acelerómetro medirá el movimiento direccional de un dispositivo cuando nosotros le demos vuelta, pero no es capaz de resolver su orientación lateral o inclinación durante ese movimiento con precisión, a menos que un giroscopio está ahí para llenar o para completar esa información. Acá vemos el IC del giroscopio y el IC del acelerómetro, todos dos trabajan en conjunto y ustedes pueden ver que los dos manejan un voltaje que viene desde el IC Oscar o la línea PPV8 Oscar, que también los alimenta a los dos IC. Si nosotros miramos ya el plano esquemático y buscamos el sensor Oscar o el IC Oscar, vamos aquí a buscarlo, acá llegamos. Siempre ya sabemos, las líneas que están arriba son las de voltaje. Acá vemos los dos voltajes principales para este sensor. Está el V8 y el V2, 1.2, 1.8. ¿Quién los envía? El IC Power. ¿Cuántos contactos tiene? Tiene muchos contactos que nosotros tenemos que tener presente. Por ejemplo, el de 1.8 llega a los dos IC, salen desde el IC Power. Ya lo que tiene que ver con las líneas, acá entonces las determinamos, cada una de ellas. Dice del Oscar al acelerómetro, entonces quiere decir que en esta línea, en la F4, por el bus SPI, recuerden que es un bus de datos, que por acá entonces va a funcionar. Esto es, entonces acá selecciona si es esclavo. Por esta línea, es una línea seleccionadora. Entonces, acá muy claro nos dice, esta línea tiene contacto entre el IC Oscar y el IC del acelerómetro. Esta entre el IC Oscar y va al giroscopio. Ya esta línea entonces viene desde el acelerómetro al IC Oscar con una línea de interrupción. Acá viene la del giroscopio al IC Oscar. Esta trae dos interrupciones, igual que la del acelerómetro. Acá vemos, entonces está la 1 y la 2, que son las líneas, pues cuando ocurre algo se le envía al IC Oscar, digamos se cambia de posición, entonces él por acá envía una señal de interrupción, lo cual le indica que hay una actividad y el IC tiene que hacer un registro de eso. ¿Por dónde lo va a hacer? Por ese bus.
Acá vemos Compass, este es de la brújula, lo que nos va a servir como la brújula, y desde allá, desde ese IC, viene al IC Oscar. Del IC Oscar sale el Compass o a lo que tiene que ver con la brújula. Entonces cada una de estas líneas nos indica, en caso tal de que tengamos una falla, nosotros siempre que tenemos una falla, digamos, de un sensor, vamos a tener que revisar los voltajes, qué están pasando con los voltajes. Luego, si los voltajes están, entonces nos indica que o es el IC dañado, o es que internamente, si fue por humedad, se mojó el teléfono, se sulfató, los BAL no están haciendo contactos y tengo que hacer una limpieza, un rebaling a ese IC o cambiarlo. Lo otro es que yo voy a poder saber en la línea E4 del IC, en la línea E4 del IC del Oscar o el módulo Oscar, entonces va y hace contacto al IC del Compass. Entonces, para saber a dónde va, ya sabemos, tenemos que buscar acá. Entonces ya con el plano hicimos los voltajes principales, explicar más o menos, generalizar lo que tiene que ver cada IC. Por ejemplo, cuando está grabando video y no gira la imagen, no la gira, tiene que ver con el sensor del giroscopio, no está teniendo comunicación por algún golpe. Estos sensores por lo general son muy robustos, lo cual pues van a resistir algún golpe o algo, pero si se sulfató, se dañó alguna pista, se deterioró la soldadura, hubo corrosión debajo del IC, entonces eso va a afectar a que no tenga la comunicación. ¿A dónde? En cada línea. Acá vemos las líneas del giroscopio, acá nos indica que tiene 4 líneas que no tienen conexión, acá las marca que van a tierra, y estas de acá también, la 3 y la 15 van a tierra. Aquí nos indica a dónde va entonces cada una de las líneas. Esta viene desde el IC Oscar al giroscopio, esta es la 5, acá en el giroscopio, y acá si buscamos las mismas nos indica. Esto me sirve para cuando yo tenga los dos IC abajo y no tienen comunicación, puedo saber si se rompió la línea en el trayecto de la OAR. Desde el giroscopio al IC, por un golpe, por algo se dañó una línea, yo voy a poder saber con el plano a cada una de ellas a qué línea hace contacto, Entonces, esto es cuando tengamos una falla de que estén los voltajes, pero sigue sin funcionar. Vemos el IC de Compass, que tiene que ver con la brújula, el acelerómetro y el giroscopio, los dos hacen parte pues de lo que tiene que ver cada uno de ellos, recopila información y se une para enviarla al módulo Oscar. Ya lo que tiene que ver la brújula, entonces la brújula digital, que generalmente se hace en un sensor llamado magnetómetro, ofrece a los teléfonos móviles con una orientación sencilla en relación con el campo magnético de la Tierra. Como resultado, el teléfono siempre sabe qué camino es el norte para que pueda autorrotar los mapas digitales en función de su orientación física. Ya el sensor de luz ambiental ALS ajusta automáticamente el brillo del panel LCD del sistema en base a los niveles de luminosidad que estén en el ambiente, que estén pues en el lugar que estamos. El sensor de luz ambiental aumentará el brillo del display cuando sea utilizado en un área muy iluminada y por el contrario opacará la pantalla cuando sea utilizada en áreas más oscuras. Estos sensores de proximidad se basan en un LED infrarrojo que estamos mirando ahorita y también en un receptor infrarrojo, que es lo que hace esto: emite una luz infrarroja y si algo la devuelve, como sería en el caso de nuestra oreja, el receptor detecta así que hay algo muy cerca del dispositivo. En el caso de ser una llamada, pues cuando nos lo llevamos a nuestro rostro para escuchar la llamada, se desactiva esto para ahorrar energía, para que con nuestro rostro no oprimamos o seleccionemos alguna función, corte la llamada. Entonces sería algunas funciones que no queríamos y por nuestro rostro se activarían. Para eso traía el sensor. Siempre que hagamos una llamada y se nos oscurezca la pantalla sin dejarnos desbloquear, sino solo cuando termina la llamada o lo colocamos a cargar, entonces significa que el sensor de proximidad está dañado.
Ese sensor entonces era el que ya habíamos mostrado ahorita, este de acá. Si lo limpiamos con thinner podemos dañar acá, va a quedar opaco y va a creer que siempre va a haber un obstáculo. Si cambiamos el flash y sigue la falla, ya tenemos que revisar el conector. Si revisamos el conector y está bien, entonces ya tendríamos que revisar las líneas. Por lo general, por ejemplo aquí, lo alimenta un voltaje que viene del IC de Power. En la línea N7 se alimenta un voltaje que viene para el sensor de proximidad y el sensor de luz. Entonces aquí alimenta a este filtro ese mismo voltaje y aquí a este otro filtro. Después de que atraviesa el filtro ya solo se divide para cada uno de los sensores. Entonces si tengo una falla del sensor de proximidad, yo pruebo si está llegando el voltaje. ¿A dónde pruebo? Si está llegando primero acá al filtro. Si acá no llega, es porque el IC de Power no lo está enviando. Entonces reviso este condensador de 1 microfaradio, qué está pasando con él, si está en corto, tiene una fuga de voltaje a tierra y por eso no deja pasar el voltaje acá. Si yo retiro el condensador y el voltaje sigue sin aparecer definitivamente, entonces es el IC de Power que no lo está enviando. Pero también eso lo tengo que hacer desconectando el sensor, porque si yo pruebo con el sensor conectado y está en corto, pues bloqueará el voltaje. Entonces, si el voltaje aparece cuando desconecto el flash de acá, quiere decir que el sensor está en corto, alguna línea está unida a tierra o tiene alguna falla los componentes del flash. Entonces lo reemplazaría, pero si no está el voltaje, acá ya sabemos que es el IC de Power. Si el voltaje aparece acá, pero no aparece en la patica seleccionada, si estoy revisando el sensor de proximidad, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar si es el filtro. Siempre que tenga fallas de voltaje y haya un filtro, por lo general esas siempre son las fallas, que el filtro se arrancó, que el filtro se dañó, que el filtro se desoldó, el filtro se sulfató y dejó de hacer contacto. Entonces por lo general siempre son los que producen fallas, como en estos casos. También como esto está tan cerca al borde, cuando levantamos los blindajes, tocamos algunos componentes y los dañamos sin darnos cuenta y deshabilitamos funciones. Si este filtro no está, va a quedar el sensor de proximidad sin funcionar. Si este filtro no está, va a quedar el sensor de luz sin funcionar. Si le llega el voltaje pero no tiene información, no comparte información por la línea de bus de datos I2C con el procesador, alguno de estos filtros va a quedar sin funcionar. Y por ejemplo, si es en la línea LS, que tiene 3 que van al procesador, si una de ellas fallara, muy probablemente yo cuando esté mirando el celular a pleno rayo del sol o donde haya mucha luz, entonces no me va a iluminar lo suficiente y no voy a poder ver, me va a tocar buscar partes oscuras para ver, porque eso tenía que hacerse automáticamente. Puede ser una falla del sensor de ALS y tendría que revisar cada uno de los componentes. Es muy sencillo, no es tan complicado, las líneas son muy pocas. Por ejemplo, la línea de comunicación del sensor de luz son 3. Le llega una de voltaje, pero tiene 3 líneas de comunicación con el procesador. El sensor de proximidad tiene un voltaje que le entra acá en la pata número 11 y saca información por estas 2 líneas, que tiene una resistencia de 0 ohmios, que también si no está no va a dejar pasar la línea hacia el cúmulus, y la otra que viene acá. Son solo 2 líneas del sensor de proximidad hacia el cúmulus. Ya el cúmulus pues se comunica con el procesador. La línea que tiene que ver con el sensor de proximidad, acá está el LED que estábamos hablando, que es el que maneja el receptor del infrarrojo. Entonces está siendo alimentado por esta línea. Si no se alimenta, no va a funcionar. No va a funcionar, y entonces es lo importante de cada una de estas. Si funciona, así estén funcionando todo correctamente los sensores de giroscopio, acelerómetro y brújula, pero si le falla un voltaje al sensor Oscar, entonces al IC o al módulo Oscar, entonces tampoco va a tener comunicación. El módulo de Oscar se comunica directamente con el procesador. Si nosotros miramos acá, por ejemplo, nos dice, después de comunicarse con cada uno de los sensores, vemos que dice AP Oscar, que quiere decir desde el procesador para el Oscar o para el módulo Oscar. Acá también desde el procesador al
módulo Oscar, del PMU, que es el IC Power, al sensor Oscar. Envía acá una señal de reloj por esta línea E2, una sincronización de reloj de 32 kHz. Acá miramos que esta también se comunica con el procesador, esta con el procesador, esta con el procesador, y así entonces yo voy teniendo una claridad en qué puede estar fallando alguno de estos componentes en caso tal de que tenga que enfrentarme a una avería por esto. Las más tediosas sería que el sensor de giroscopio no esté funcionando y que cuando grabe un video no me deje rotar la pantalla, o que yo esté viendo un video y me toque verlo así vertical y no lo pueda ver horizontal, porque si lo giro igual no hace nada. Puede ser este sensor, pueden ser los voltajes. ¿A dónde voy a mirar? Entonces en el plano esquemático voy a buscar las líneas, todas las líneas que lo comprenden, los voltajes que me dice ahí que maneja. Por acá uno de 3 voltios, por acá uno de 1.8, las líneas que se comunican, con quién se comunica. Así voy a mirar detalladamente cada uno de ellos. Ya el sensor de luz, ya sabemos que en caso tal de que no nos mueva automáticamente, nos cambiamos de lugar y él no ahorra energía. En caso tal de que esté en oscuridad, entonces tiene que ver con el flash o con las líneas que están acá. Es muy sencillo lo que tiene que ver con esto. En el iPhone 6 y 6 Plus, entonces tiene los mismos sensores, el mismo IC, o un IC también que está gestionando lo que es de los sensores, en este caso el módulo Oscar. También tiene los voltajes principales, el 1V8 y el 1V2, o 1.2 voltios, 1.8 voltios, de dónde vienen, del IC Power, el administrador de voltaje, ahí lo vemos. Maneja una serie de sensores, por ejemplo está también el sensor de proximidad, los voltajes que maneja, el de ALS, los voltajes que tienen que llegar al conector para saber si se está activando, para ver si está entrando en funcionamiento. Y ya si vemos que los voltajes están, tendríamos que abrir el plano, hacerle seguimiento a las líneas, como ya lo explicamos, a cada una de ellas. Por lo general, cuando tenemos las fallas, si no es por voltaje, si no es por filtros, definitivamente los IC están fallando. Tengo que bajarlos, hacerles revaling o cambiarlos. No hay otra alternativa, ya que las líneas viajan internamente bajo de cada IC. Y entonces las opciones más rápidas que tenemos es medir voltajes, medir que los voltajes estén llegando para saber. El iPhone 6 y 6 Plus entonces ahora incluye un nuevo sensor, el sensor de barómetro. Algunos dispositivos también cuentan con un barómetro, un componente diseñado exclusivamente para medir la presión ambiental del aire. Esto puede servir para calcular la altura a la que nos encontramos y también para ayudar el posicionamiento del GPS de nuestro dispositivo de una manera más eficaz, más precisa. Entonces, en este caso trae un nuevo sensor que está en este sector, el U2204, que es el sensor de barómetro, o el que mide la presión atmosférica. Acá vemos el giroscopio, el acelerómetro, vemos también lo mismo que veíamos antes, que la línea 1V8 de Oscar alimenta los dos IC. En este caso los alimenta en este sector, que lo vamos a tener como referencia porque tienen que estar ahí en el momento de estar funcionando. Ya lo que tiene que ver con las líneas, solamente abrimos el plano si tenemos que hacer una investigación, ya que pues esto de los sensores es algo ya más abreviado, algo que poco vamos a encontrar que nos fallen, pero en caso tal tenemos que tener al menos la información mínima para poder saber y poder comprender. Entonces, funcionamiento principal: necesita el módulo Oscar voltajes para funcionar. ¿Con quién se va a comunicar? Con cada uno de los sensores. Cada uno de los sensores va a tener líneas independientes hacia él. ¿A quién le va a enviar él la información? Al procesador. Él toma la información, se la envía al procesador. Entonces, en juego, cuando tengamos sensores fallando, mirar primero cada uno de los IC, luego pasar al módulo Oscar. Por último, son líneas que están dejando de responder con el procesador. Ya determinaríamos, automáticamente sabemos si es una línea que está fallando desde el módulo Oscar al procesador. Ninguno de nosotros va a bajar el procesador para arreglar un sensor. Entonces,
Así funciona esto de sencillo y nosotros nos guiaríamos entonces por el plano. Ya sabemos entonces que el iPhone 5S tiene el sensor de huella o el Touch ID. Es por donde por medio de la seguridad podemos bloquear el teléfono para que con nuestra huella digital se desbloquee. Entonces, es algo que ha sido un gran problema y que lo hayamos dejado para lo último de las clases tratando de descifrar cómo pasar por alto ese error 53 cuando hemos perdido la huella original, pero hasta este momento de la clase no hemos podido. Todo lo que hemos intentado hacer no ha tenido éxito y sí vamos a poder arreglarlo mientras poseamos la huella original. Si la huella original no la poseemos, hasta el momento, hasta este día, todo lo que he escuchado y todo lo que hemos probado no ha funcionado, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque se dice que hay una información entre el procesador y cada huella. Por eso es que esta información de la huella no se guarda en la nube ni se guarda en los servidores de Apple, sino directamente entre la huella y el procesador. Hay una comunicación y una validación para saber si es auténtica o si no le pertenece a esa board con la cual se fabricó. Por eso entonces vamos a tener problemas en caso tal de que cambiemos un display. Se nos olvidó, hasta ahora tenemos que tener ojo presente y cada momento que vamos a cambiar una pantalla usted no puede cambiar o embolatar la huella original. La tecla Home, que internamente tiene un chip que es el que pues maneja lo que tiene que ver, o es un sensor que trae interno, y ahí trae una comunicación, un serial directo que se valida con la información entre el procesador y él. Inclusive entonces, si se ha perdido y nosotros no hemos actualizado el sistema operativo y la huella está activa, apenas nosotros estemos instalando el sistema operativo, en el caso del iPhone 6 Plus nos va a dar error 53. En el caso de los iPhone 5S, hasta el momento que probábamos, entonces va a dejar pasar el sistema operativo con las versiones del iOS que había. Lo va a dejar pasar, pero no va a dejar activar nunca huellas, nos va a dar un error. Entonces, cuando usted tenga un iPhone 5S, le llegó con una falla, usted lo primero que hace antes de instalar el sistema operativo es revisar si la huella aparece la opción de activar o borrar huellas, porque si no aparece ya hay un error, ya sea que le cambiaron la huella original o que por humedad, que alguna línea se dañó y usted apenas haga sistema operativo va a tener un problema con el cliente porque va a quedar en error 53. Entonces hay que tenerlo presente. Ahorita en la práctica les explico cómo uno sabe si tiene la huella original y cómo saber si le hago o no le hago software a un teléfono con alguna falla para no tener problemas. Vemos entonces que el sensor, el finger sensor o el que tiene que ver con la huella, aquí vemos las líneas completas. Le hice las líneas completas porque quiero que cualquiera que tenga una falla y la tecla Home es original y está buena lo pueda solucionar. Le puede hacer el recorrido completo a la línea hasta que logre solucionarlo. Van a ver unos voltajes importantes. Acá lo vemos, el voltaje V8 SDRAM que viene desde el conector o que va al conector. Vemos un voltaje de 18 voltios que nos aparece acá como una referencia. Vemos un voltaje o unas líneas que van entonces desde el procesador al navajo. En este caso se le llama navajo al IC, que muy probablemente está incrustado entre la huella y que comparte comunicación con el procesador. Ustedes ven que todas las líneas de información vienen es al procesador. Si un filtro falla, va a fallar la comunicación, me va a dar error 53. Si falla un voltaje, me va a dar error 53. Si falla una línea de comunicación, me va a dar error 53. Entonces voy a tener muy pendiente de eso porque se maneja por el bus series SPI,
que nosotros cuando empezamos el curso hablamos mucho de los bus de datos, explicando más o menos qué significaba MISO, qué significaba MOCHI, y entonces ya por eso tienen que llevar un orden en las clases para no estar repitiendo y tampoco pues aburrirnos, ni ustedes escuchando la clase, ni yo dictándoles la clase. Acá podemos analizar que cada una de las líneas importantes de comunicación van a ir al procesador. Otras líneas van a venir a unos IC que son los que van a administrar el voltaje. Por ejemplo, esta línea de acá recibe un voltaje que tiene que ver con similar al de la batería. Ya conocemos el voltaje PP VCC main o VCC main. Alimenta al IC por estos puntos, entra la bobina, sale la bobina hacia el IC. Vemos que sale un voltaje de PP3V0 SDRAM o está ahí gestionándose. Sale este voltaje que tiene que ver con el MESA, o este es el que le da inicio. Por ejemplo, para el sensor de huella funcional necesita una orden de encendido. ¿Por dónde se genera? Entonces se genera acá por este IC. Cuando este IC entra en funcionamiento empieza a convertir los voltajes. ¿Qué voltaje va a convertir? Pues acá vemos que el voltaje que llega acá es de 18 voltios. Un voltaje alto. Y que lo maneja este U10, que es un componente que está administrando los voltajes de la huella. Pero hay otro IC también, el U1700, que también está manejando voltajes hacia la huella. Entonces vamos a tener muy presente, en caso tal de que no haya actividad de voltaje, revisar estos IC. Son muy frágiles, muy pequeños, y que en algún determinado momento se van a poder fisurar, se van a poder sulfatar y va a dejar de funcionar la huella y nos va a presentar algún error en el momento de instalar el sistema operativo. La del 6 también es similar. Acá vemos el conector, en este caso he hecho los dos conectores, acá el del iPhone 5, el iPhone 6 y acá el iPhone 6 Plus, para que ustedes lo puedan aprovechar. Aquí vemos que en este caso al IC, a este IC que envía los voltajes se le llama Mesa Boot, que es el U1503. Este IC está gestionando voltajes importantes, en este caso el de 16.5 voltios, que va hacia el conector y que el conector pasa entonces a la huella, pasa al sensor o a la huella. En este caso, por ejemplo, en el iPhone 6 trae un flash, igual que en el iPhone 5S, pero en el de 5S pues viene con el flash de carga. En este caso viene un flash destinado solo para la huella, y que muchas veces es muy frágil, muy delgado, y muchas veces se daña con facilidad. Entonces, si tengo todos los voltajes, todos los componentes ahí, lo primero que tengo que descartar es un flash de otro teléfono. El flash sí no importa, el display no importa, pero la huella sí es importante. La huella no se puede pasar y que quede funcionando en otro lado. Entonces no se vayan a confundir, porque venden huellas que usted las instala. Entonces usted cree que porque funciona la tecla Home, la tecla OK, entonces usted piensa que sí la recibió y cualquier huella va a hacer funcionar la tecla OK. El problema es después de que instale el sistema operativo. Ahí es donde viene el problema y el error 53, que hasta el momento no lo hemos podido solucionar con ninguna configuración, ningún truco, ninguna investigación, porque indagando hay una configuración entre el procesador, una validación, y la huella, lo cual no depende ni de ningún servidor como el iCloud, que entonces está en la nube. Nada de esa información de la huella está en la nube, está dentro del teléfono, y la validación se hace internamente. Entonces, acá vemos, aquí hay un regulador de voltaje que envía voltajes hacia la huella. Aquí está también correctamente cada línea, porque quiero que en determinado caso que tenga una falla de error 53 y se deba por mal comunicación, por algún componente fallando, por una línea rota, una línea sulfatada, quiero que lo puedan solucionar, y saber quién envía los voltajes, qué voltajes tienen que haber, desde a dónde salen. Hay un voltaje solo importante en el iPhone 6
o un voltaje que sale exclusivo del IC Power, que es el voltaje que viene acá, que es el voltaje que alimenta el PP3V0. Este voltaje nace del IC Power, Las mismas líneas que están en el 6 están en el 6 Plus, sino lo único que cambia el tipo de conector, lo único que cambia, pero tienen las mismas líneas, van a la misma función del procesador, solo cambian el orden de algunos componentes, de algunos IC, pero funciona de la igual manera. Por eso acá dejé en colores, las líneas que salen que salen con la información. Aquí ustedes pueden ver, acá pueden ver, en los planos del iPhone 6, las líneas gruesas siempre van a ser las líneas de voltaje, digamos en un plano, y las líneas de comunicación siempre van a estar así sencillas. Por eso vemos que hay 3 líneas que nos resalta, porque son voltajes importantes. Sin uno de esos voltajes no va a funcionar la huella. ¿Qué voltajes son? 3.0, 16.5 y 1.8. Así lo dice al menos en la teoría el plano esquemático que deben de aparecer. Esos 3 voltajes son los que vamos a ver acá y nos dicen la 4, 6 y 8. 4, 6 y 8, estos 3 voltajes son los que van a hacer funcionar la huella. Entonces podemos ver que el voltaje que viene de 16 voltios que nos aparece ahí viene del U1503. Acá lo podemos ver, del U1503. También el otro voltaje que está, o esta línea de acá, que es la línea de encendido, vea, mesa al boot, en lo que tiene que ver con el encendido, para poder sacar estos voltajes, para que este convertidor o este administrador de voltaje de la huella pueda convertir o dejar salir ese voltaje, tiene que recibir una señal de encendido. Entonces aquí funciona prácticamente todas las líneas y nos debe servir para nosotros poder dar solución en determinado caso que tengamos que enfrentar una falla. Entonces lo más importante va a ser ahorita cuando estemos haciendo la prueba de voltajes, para tenerlo presente. Ya sabemos medir los filtros, los filtros tienen que dar alguna continuidad para que nos indiquen que está bien. Ya sabemos medir los condensadores, buscar el rango, ya sabemos medir la resistencia. Esta resistencia les coloco arriba que son de 0,8 ohmios, lo cual indica que la línea llegue y pasa perfectamente hacia el otro lado, y que si no estuviera una resistencia esta, se queda esa línea sin comunicación. Si no estuviera un filtro, se va a quedar la línea sin comunicación. En este caso esta resistencia es de 681 ohmios, lo cual el voltaje llega acá y entonces pasa hacia el IC o la orden de encendido en este caso. Ahí pude colocar cada uno de los componentes para que ustedes lo puedan determinar. Acá ven entonces el U1503 cómo funciona. Tiene unos voltajes, recibe una línea que es la PP-BCC Main, ya la conocemos. Por acá entonces por la VOU o voltaje salida sale el 16.5. Ahí lo vemos, acá vemos que tiene una señal de encendido. En la patica número A3 de ese. Vemos que hay un voltaje PP3V0 Tristar que tiene que ver con el IC de carga. Entonces esto sucede porque cuando conectamos al cable USB, algunos componentes tienen que recibir voltaje. Recuerden que cuando el teléfono entra en modo FU no nos muestra nada en la pantalla, pero él internamente está encendido, enviando voltaje a algún IC para que tenga comunicación al momento de instalar el sistema operativo y pueda entrar en toda la validación de la huella. Así de sencillo funciona esto. Ya lo que tengamos que reforzar lo vamos a reforzar con el plano esquemático. Vamos a estudiar cada una de las líneas, hacia dónde se va cada una de ellas, para poderlo nosotros desenglosar más fácil. Recuerden, cualquier falla que tenga que ver con error 53 porque dejamos perder la huella, hasta este momento no he encontrado solución. Si alguna solución se encuentra, la vamos a compartir con todos los colegas en nuestro foro pues del curso de iPhone, lo que tenga que ver con actualizaciones. Estamos investigando hasta el momento pues si es realidad totalmente cierto que hay una validación entre el procesador y la huella.
entonces va a ser algo muy complicado de poder evadir esa autenticación de la huella. Sin embargo, vamos a estar entre todos haciendo experimentos. Hemos tratado de conectar el iPhone 5S, la huella del iPhone 5S, tratar de adaptarla por medio de Jumper para que al menos nos deje terminar el sistema operativo. Todo eso ha sido erróneo. Hemos tratado de enviar señales de activación por alguna línea en determinado momento del software, tampoco ha sido viable. Entonces hasta este momento no quiero engañarlos con ninguna solución, porque todavía no nos ha salido ninguna de las que hemos intentado. Supuestamente se puede modificar el sistema operativo, pero eso tampoco lo hemos probado, no hemos podido determinar si esa parte se pueda modificar. Ya esto, pues los que son expertos en sistema operativo, en programación, conocerán el puerto SPI o el bus de serie SPI y mirar qué comunicación pueden entablar entre el procesador y la huella para tratar de engañarlo al momento de activar o de pedir la autenticación cuando ya se está en la última etapa del sistema operativo. Entonces vamos a ver en la práctica esto, que realmente es lo que nos interesa y donde cobra vida pues este curso, para aprender mejor cada uno de estos funcionamientos. Vamos a centrarnos entonces a revisar una de las fallas más importantes, porque esa sí deshabilitará el teléfono. Vamos a concentrarnos cuando esté fallando en error 53, cuando un cliente me traiga un teléfono para hacer una actualización o lo quiera instalar el sistema operativo por algún error que esté generando. Entonces, si esto sucede acá vamos a ajustes, vamos a Touch ID. Y acá, si aparece como está en este momento, huellas digitales, no me aparece ninguna opción para señalar o para escoger. Esto quiere decir que hay una falla. Como ustedes ven, pues no la tiene, por eso no sale. Pero si la tiene y esto acá aparece no activado de otro color como está de aquí abajo, que sí me da para activar código, entonces yo tengo que dejar ese teléfono así, porque si lo actualizo el sistema operativo, el teléfono no va a encender, va a quedar acá, va a tratar de encender y quedará acá en el logo iTunes en modo de recuperación, y entonces no va a encender después y voy a tener problemas con el cliente. iPhone 5S, iPhone 6, que cuando yo entre a los ajustes en Touch ID y no me aparezcan las opciones, no voy a poder hacerle software. En caso tal, en estos 6 y 6 Plus va a dar error 53 y no va a dejar encender el teléfono ni terminar el sistema operativo. Quedará inservible el teléfono hasta el momento, porque no dejará pasar la última parte del sistema operativo. Entonces, para tenerlo presente. Ahora sí, cuando nosotros tengamos una falla, ya sea por humedad, que es más que todo por un golpe, o definitivamente de un momento a otro dejó de funcionar, vamos a empezar a hacer las siguientes revisiones. La primera y más fácil, que este flex es muy delgado, el flex del sensor es muy delgado. Entonces, yo qué voy a hacer, voy a tener cuidado, porque si lo jalo mal se puede dañar y ya eso dará para que no funcione la huella, o si instale el sistema operativo salga error 53. El multímetro en la escala de medición de continuidad. Yo quiero revisar si todas las líneas que están tocando el conector de la OAR están llegando hacia el sensor, hacia el sensor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Probar continuidades. ¿Cómo las pruebo? Muy fácil. Toco acá una, todos los contactos valen. Entonces toco acá cualquiera y acá tiene que sonar la continuidad o marcarme continuidad. Toco acá una y acá voy tocando. Ahí vemos, ya esta sonó, esa está bien. Pruebo la otra, ahí también. Pruebo la otra. Bien. Todas tienen que sonar al otro lado del flex. Todas definitivamente, todas estas, todas las de acá abajo deben de sonar aquí en la otra parte del flex o mostrarme continuidad. En caso tal de que no lo hagan, que una de ellas no dio continuidad, esa es la falla. Esa línea
que no está teniendo continuidad es lo que me está haciendo dar error 53 o una falla en el momento de instalar el sistema operativo. Ahí ya entonces hice la primera revisión. Si tengo un caso fácil, ahí ya lo solucionaría. Me han llegado casos en que la huella original, esta huella original no se puede dejar perder. Me han llegado casos donde aquí, por ejemplo, se han sulfatado y ha dejado de hacer buena continuidad y ya queda sin comunicación la huella con el procesador o con la board. A veces limpiando solamente esto he tenido solución. En algunos casos de iPhone 5S que no encienden, que no dejan encender el teléfono, he desconectado la huella y la huella estaba haciendo corto y de una se ha solucionado. Entonces, para tener esto también presente. Ya hicimos la primera revisión, revisar que el flash esté bueno, probar todas las continuidades. Si no hay continuidad en una, dos o más líneas, esa es la falla, cambiar el flash. El flash se puede cambiar, no necesita ser el original. Revisar que la huella tenga todos los contactos sin sulfato, que estén perfectamente. Si el cliente nos dice que ya cambió la huella, que esa huella no la encontró, eso no va a tener solución hasta el momento no ha tenido solución. Todo lo que han dicho ha salido falso. Todas las pruebas que hemos hecho ya se han sido desactualizadas. Si funcionaban anteriormente, ahora ya no funcionan. Entonces, hasta el momento no hay nada, y si alguien pues les garantiza que sí lo soluciona, pues definitivamente es una solución muy buena. Pero hasta el momento nosotros por ningún método ni nada de lo que nos han dicho ha funcionado. Entonces continuamos. Ya hicimos las primeras revisiones. El flash esté bueno, todos los contactos de la huella estén perfectamente, sin nada de sulfato, con un solo poquito de sulfato y no haga buena conexión, ya con eso bastará para que no funcione. De todos modos, yo dejé las continuidades de cada línea en caso tal de que por algún error, sin embargo esto trae una resina, no es fácilmente que se pierda alguna resistencia de esto, algún filtro, pero si se llega a perder, yo tengo ahí les dejé el plano, ya se los había compartido, de las continuidades de la huella, Igualmente voy a revisar esto también en el iPhone 5S, tengo una falla de que no aparece la activación de la huella, no me deja cambiar la huella. Ya sé que también voy a poder probar continuidades al flash. Recuerden que eso lo hicimos también en el momento de hacer la prueba de la tecla OK, cómo probamos continuidad. Igualmente voy a probar todos los que conecten la huella tienen que tener continuidad en el conector del flash que va en la board. Todos estos puntos, todos deben de tener continuidad aquí en el conector del flash, igual como lo hicimos con el iPhone 6. Probar continuidad de aquí a acá y deben de llegar todas. Si alguna no llega, esa es la falla en la cual no está funcionando la huella en el iPhone 5S. Esa sería la revisión más sencilla. Ahora entonces vamos a medir voltajes. Aquí está lo que yo digo cuando tiene la huella original que aparece para añadir una huella. Entonces tocamos ahí y acá entonces debe salir las opciones. Bueno, ya si no aparece la opción que nosotros vemos acá, es porque hay un problema con la huella, y si hacemos el sistema operativo, acá estoy repitiendo, solamente que estoy mostrando cómo si aparece cuando la huella está bien, cuando ha detectado la huella correctamente y también cuando deja activar nuevas huellas. Entonces no va a haber ningún problema al momento de actualizar. Eso sí, pues ya tendríamos que mirar que sea la huella original. Ahí vemos entonces cuando sí tiene la huella original y no hay ningún problema, nos aparece añadir huella. Esto indica que la huella es la original y que tiene comunicación perfectamente con el teléfono y no va a presentar ningún error 53, ningún error por el mismo estilo relacionado con la huella al momento de instalar el sistema operativo. Cuando tengamos un problema con la huella, vamos a necesitar verificar. Por ejemplo, tenemos este teléfono que está fallando después de que lo dejaron mojar con error 53 después de que lo actualizaron. Voy a tomar una serie de voltajes y voy a explicar.
Por ejemplo, los voltajes, como cuando estemos revisando, pues lo vamos a tener de esta manera sin ningún componente. Entonces vamos a tener que hacer algunos trucos para poder encontrar los voltajes. Acá el voltaje de 3.0 y 1.8 van a aparecer al momento de encender. Cuando inserto la batería y le doy al botón de power, rápidamente tengo que tomar los voltajes. Si no, después de que pase la manzana, el sistema operativo ya no van a aparecer. Aquí en estos puntos, en este de acá, en este, va a aparecer 0.362 milivolts aproximadamente. Aproximadamente puede llegar a 400 y algo, pero entonces es un voltaje de referencia aquí y acá en este punto. En estos dos puntos vamos a tener un voltaje, lo cual me indica que esa línea está perfectamente. Si no tiene ese voltaje, ya yo tengo que revisar las líneas, el plano de la clase y mirar a qué punto llegaba cada uno de ellos. Ya recuerdan, entonces el de 3 voltios llega, el de 1.8 llega. Ese voltaje alto de 16 voltios aproximadamente nunca va a llegar, porque si no está conectada la huella no lo vamos a poder tener referencia. Por ejemplo, solamente lo vamos a poder referenciar en este caso, que tengo este teléfono acá, lo tengo acá encendido, activado, y miren que cuando toco la huella es que el voltaje se activa. Van a ver que es algo supremamente rápido. Voy a tocar acá el punto de test, que es este del voltaje alto, y van a mirar que ahí no va a aparecer nunca el voltaje. Tengo una pinza a tierra y la otra tocando el punto. Miren ustedes, ahí hay un voltaje apenas de 1 voltio, un voltaje muy mínimo. Apenas yo coloco el dedo sobre la huella, miren lo que sucede. 15 voltios cada vez que la coloco. Ahí pueden ver este voltaje. Tengo la punta del multímetro, la positiva acá, la otra pinza a tierra y el dedo mío sin el guante, estoy tocando la huella. Cada vez que la toco se activa el voltaje alto. Ese voltaje pues lo tengo que mirar solamente cuando estoy entonces tocando. Así esté el teléfono en otra función, en otro lado, así no esté haciendo nada, apenas toco la huella se activa. Y vamos a ver qué pasa con la orden de encendido en el momento de que estemos tratando, haciendo la revisión de los voltajes. Entonces la señal de encendido es esta. Ustedes ven que tampoco muestra actividad, y cada vez que la toco hay una variación. Esto es lo que le indica al IC que se active. Entonces mire lo que vamos a hacer. Si yo tengo una falla, tengo conectado el flash, tengo conectado la huella, y yo doy acá, toco la huella y se activa este voltaje pequeño que está en un orden de 91 milivolts. 91 milivolts, sosteniendo el dedo ahí, ustedes lo pueden ver. Si ese voltaje se activa pero este no se activa, este de 15 volts, entonces o está dañado el IC. ¿Cuál IC? El IC U1503. Eso es lo que tiene que hacer el U1503. A la señal de encendido, solamente tocando ahí se debe activar el voltaje acá alto. Ustedes lo pueden analizar cómo sucede. El teléfono en ahorro de energía o apagado, ahí no va a mostrar ninguna actividad. Si coloquemos el dedo sobre la huella, ahí lo estoy colocando y no muestra ninguna actividad, ni acá ni en este lado. Ya saben, si acá no está saliendo la orden de encendido, apenas coloco el dedo sobre la huella, reviso el plano, saco el esquemático o el del curso y reviso cada una de las líneas. Si sí se activa pero acá no aparece, entonces voy y miro qué está pasando con ese IC, si está sulfatado, si está en corto. Si está bien y sigue sin funcionar, voy a mirar las líneas de los datos. Recuerden que hay una comunicación entre el procesador y la huella. ¿A dónde están esas líneas? Pues van a cada filtro, a cada resistencia, algunas resistencias de 0 ohmios. Entonces si una de ellas falta, se va a quedar sin comunicación. Así voy a revisar cada uno de estos casos. El voltaje que debe aparecer, entonces aquí voy a quitar la huella, voy a tratar de quitarla. Ahora van a ver que
apenas quito la huella y revisamos los voltajes, vamos a volverlo a activar solamente para que miren que sin la huella es imposible pues tomar los voltajes correctos. Lo vamos a encender y acá es cuando les digo, apenas está encendiendo si aparece el voltaje de 3 voltios, pero es un voltaje que tengo que tomar rápido, porque si no lo tomo rápido no va a aparecer. Ahí no alcancé a tomarlo y ustedes pueden ver que ya no aparece. Ahí ya encendió. Ahora tengo que volver a apagarlo y tengo que tener la pinza acá lista. Y yo entonces lo enciendo con el cargador para que ustedes puedan ver estas revisiones. Las hago el teléfono apagado, el cargador a punto de, porque tengo el botón de power dañado. Esto es un back power que tengo de prueba, no tiene botón de power bueno. Entonces toco ahí la línea que quiero revisar si le está llegando el voltaje, lo enciendo. Ustedes ven, de una por segundos aparecen los 3 voltios que nos indica el plano esquemático. Ya se fue, ese voltaje ya se perdió. Si no soy rápido no voy a poder hacer la prueba. Aquí está el de 1.8. Si no hago lo mismo, tampoco lo voy a observar nunca. Entonces, cuando tengo una falla, tengo que hacer todas estas revisiones. Todas estas revisiones las voy a tener que hacer. Entonces, quiero revisar acá. Coloco la punta acá para saber qué voltaje están fallando y poder dedicarme a la solución. Aquí estamos dando la prueba con una bar buena. Listo. Ahí ven 1.8 por fracciones de segundo y vuelve y se va. Ahí ya se desapareció y estos voltajes sí son permanentes, los que les estaba comentando acá. Ustedes ven 0.580, puede variar desde 3.62, 0.362 voltios. Ahí lo pueden ver. Y acá el otro acá. Vamos a esperar que se estabilice. Ahí ven 0.400, 0.500. Son esos dos voltajes que deben de aparecer ahí, que son muy bajos, pero me dan una referencia que esa línea está conectada y que no le está pasando nada a esa línea. Esas son las revisiones que voy a hacer, las activaciones. Ya las líneas de datos, pues ya solamente miro si se están activando los voltajes. Si no se está teniendo comunicación con el procesador, pues reviso cada filtro, cada condensador que no esté en corto. Y por último, entonces, en este caso es más complicado, porque si los voltajes están, no es problema de voltajes, el problema es de comunicación. ¿Y con quién se comunica? Con el procesador. Entonces ahí ya hay una falla complicada. ¿Qué es lo que me queda hacer? Tratar de resolver el procesador. En este momento tenemos un iPhone 6 que llega con la siguiente falla. El teléfono ha sido mojado. Al momento de que le hicieron mantenimiento, le hicieron limpieza y le instalaron el sistema operativo, ha quedado en error 53 y ha quedado entonces ya en este modo, en modo de recuperación, pidiendo conectar iTunes para poder entonces ser reparado. En este caso tenemos que tener algo muy claro y para que ustedes no vayan a pasar problemas con los clientes. Cuando tengan un iPhone 6 que encienda, que tenga algún error de señal, cualquier error que se presente, y usted puede acceder al menú, usted va a revisar si cuando usted conecte acá aparezca habilitado añadir una huella o borrar huellas o adherir más huellas. Si aparece en azul como está este de acá que dice activar código, quiere decir que la huella está bien, el flash está bien, el procesador está teniendo comunicación con la huella. Entonces, si aparece así, no vayan a hacer software, no vayan a instalar el sistema operativo, porque les va a quedar en error 53. Y por último, cuando se apague, pues quedará como está que ya de aquí no pasa hasta que no se solucione el problema. Si el problema es por la huella original, hasta el momento pues no hemos encontrado la solución. Nadie
la ha compartido, nadie la tiene hasta el momento, al menos públicamente, porque resulta que la huella tiene una comunicación directa con el procesador. Sí va a tener solución mientras sea un problema de hardware, cualquier problema con un IC que gestione el voltaje, con cualquier línea que vaya al procesador, va a tener solución si tiene la huella original, por humedad, por golpe, por un mal desarme del teléfono, por alguna manipulación, va a tener solución. Error 53 si tiene solución, pero no cuando se embolata la huella, se pierde la huella original. En este caso vamos a mirar, voy a mostrar cómo aparece entonces cuando tiene la huella funcionando para que no tengamos problemas. Cuando la huella está bien y tiene comunicación, aparece así, añadir huella. Ya podemos acá tocar, ir añadiendo la huella, y entonces si esto no sale es porque hay un problema de la huella original y después del sistema operativo les va a quedar en este error. Ya con eso es una introducción y una advertencia para que no vayan a cometer errores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué está pasando con este teléfono. Este teléfono en mojado tiene su huella original, pero quedó en este estado, quedó en el estado que estamos mirando. Acá tengo un display de prueba, pero su display original lo tengo con su huella original. Ahora lo que vamos a hacer es medir y mirar unos comportamientos que tienen que estar en el conector de la huella para saber si está funcionando o no está funcionando. Para poder tomar dos voltajes que deben de estar presentes acá en esta línea de 3.0 voltios y acá en esta de 1.8, yo voy a tener que tener el teléfono apagado, conectado a la batería, para mirar si no se debe a esos voltajes. Yo tengo que tener la punta acá y mirar si activa 3 voltios al momento de encender. Entonces, toco la punta, todavía no lo enciendo, le doy al botón de power y por unos segundos tiene que aparecer 3 voltios ahí. Lo conecto, toco el punto que me señala el plano del curso, el plano esquemático. Aquí, por ejemplo, tienen que aparecer 3 voltios por unos segundos. Ahí vemos. Después de que encienda y vuelve y se apague, desaparece. Aquí abajo tienen que aparecer 1.8. Ahí lo vemos, 1.8. Bajando de acá en la segunda línea, y bajando 4, 1.8 y 3 voltios. En este caso están perfectamente los 2 voltios. Los 2 voltajes están respondiendo, no es ninguno de esos 2 voltajes. Acá tiene que llegar un voltaje de unos 15 voltios en la línea acá. En este caso sería entonces diciéndolo realmente, en el punto número 4 deben de aparecer 3 voltios. Esta es la patica número 4. En la patica número 6 deben de aparecer de 16.5 voltios a 15 voltios. La que le sigue. En la otra deben de aparecer 1.8 voltios, pero el de 16 no va a aparecer hasta que la huella no esté conectada y no esté todo funcionando y por acá no salga una señal de encendido, porque ustedes van a mirar que con este que está bueno, yo voy a hacer la prueba. Van a ver, voy a tratar de tocar la huella. Voy a quitarme un guante, voy a tocar la huella y ustedes van a ver, por acá se produce una señal de encendido, por acá en esta línea es una señal de encendido. Apenas toco la huella, aquí hay un comportamiento de unos 90 milivolts. Ahí ven que apenas toco la huella, ahí estoy sin tocarla, apenas la toco se activa. Esa es la señal de encendido para el U1503. Cuando yo llego acá a esta línea, que esta sí es la de los 16 voltios, cuando yo toco la huella ustedes ven que llega un voltaje súper alto en fracciones de segundos y mientras mantenga la huella ahí él va a elevar ese voltaje. ¿Por qué? Porque esta de acá da la orden de encendido al U1503 y de acá se devuelve el voltaje alto para hacer funcionar la huella. El sensor de la huella se activa con ese voltaje, funciona con ese voltaje alto. Ya hay un bus de datos o un bus serie SPI que es el que se comunica directamente con el procesador y entrega pues la información que él está capturando ahí en el sensor.
Entonces, si aquí se activara pero no llegaran los 16 voltios, es el U1503. Si aquí llegara el voltaje correctamente pero sigue sin funcionar, nos sigue dando error en el momento de que tengamos, por ejemplo, antes de hacerle software, ya les dije, no vayan a hacer software, no vayan a instalar el sistema operativo si no aparece activar huellas. Entonces hago la revisión. Si esto se está activando estos voltajes, tengo que revisar entonces los filtros y las líneas y todo lo que he explicado en el curso, en esta clase, para el problema de la huella. Entonces ya las líneas SPI, que es un bus de datos, que es un bus serie, entonces se comunica directamente al procesador por medio de primero pasan en serie unos filtros y unas resistencias que son muy fáciles de revisar con el conocimiento ya adquirido. Ahora vamos a ver, ya les hice la explicación de un comportamiento normal. Este tiene un comportamiento erróneo. Este teléfono tiene un corto. ¿Por qué sabemos que es un corto? Porque este teléfono se mojó. Este teléfono se mojó y ustedes van a ver que aquí no debe aparecer ningún voltaje en esta línea de acá, ni en esta ni en esta. No deben de aparecer voltajes sin estar conectados ni el flash ni la huella. Solamente acá, porque esa clase ya la miramos y nos indica que este es el botón de OK, la confirmación de la tecla Home. Este sí es un voltaje activo que permanece ahí. Voy a volverlo a encender. Ustedes van a ver que aquí sí debe aparecer un voltaje, 1.8 aproximadamente. Ese voltaje debe aparecer ahí. Todo depende de cómo esté la tierra. Y bueno, ahí ya conecté bien la tierra, ahora sí me lo marca. Pero acá nunca puede aparecer este voltaje, nunca debe aparecer. ¿Qué me indica que este voltaje está acá? Pues resulta que este voltaje hace parte de la línea I2C. Es otro bus de datos, es otro bus de serie de datos. Que está apareciendo con un voltaje alto. Esto no va a dejar permitir al procesador extraer la información y acá se está generando un corto. Voy a volverlo a encender y van a ver, ese voltaje no tiene por qué estar acá, y si está es porque algo está en corto. ¿Qué puede estar en corto? Pueden estar en corto tres componentes, entre ellos el procesador, que como lo vemos encendiendo, que alcanza a encender, no puede ser el procesador, debe ser otro componente. ¿Cuáles otros componentes? Pues está el driver del vibrador, está el IC U1400, el U1601, y está también el IC, aquí estoy revisando el plano mientras tanto, está también el U1401. Son tres IC que pueden estar generando ese corto. ¿Cuáles son esos IC? Son estos que vemos acá. Este IC de acá. Vamos a mirar. Aquí. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. Esos tres IC tienen comunicación por ese bus de datos I2C. Y entonces ellos pueden generar que no esté funcionando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Quitar todos los blindajes y revisar esa OAR, en qué parte está teniendo corto esa línea, para que pueda entonces ahí sí instalar el sistema operativo por medio de iTunes. Listo, ya hemos quitado el blindaje. Ahora vamos a ver qué hemos conseguido diagnosticar. Tenemos los tres IC que pueden estar involucrados. Este que es el IC del vibrador, aquí el IC amplificador de audio y aquí el IC de carga. Todos tres tienen comunicación por la misma línea I2C. Acá podemos ver que este punto de acá está bastante sulfatado, demasiado. Esos dos condensadores, esos condensadores tienen una línea de voltaje que es la línea BCC Main, que es una línea bastante alta de voltaje. Ahí ustedes pueden ver el estado de esos condensadores de este sector. Lo otro es que estoy desconfiando, haciendo un análisis visual en este IC del vibrador. Veo que acá se presentó una temperatura alta, un corto, porque vemos el estado del condensador y vemos que acá hay una pequeña sombra en el IC. Muy probablemente ahí se presentó una corrosión y se presentó una mayor tensión de voltaje o de corto en esta área, en esa zona. Hay una vista más cerca,
de lo que pasó acá en esta línea, otra línea bien cerca de lo que sucedió en el IC que está acá, que controla el vibrador o que le administra voltaje al vibrador. Vemos el condensador como ha cambiado de color en este sector. Acá vemos que este también y este también, porque pertenece a la misma línea BCC Main, que ya hemos mirado en varias clases qué línea es esa y qué voltaje. En este caso esa es la línea PP BAT BCC. ¿Qué significa? Pues que es una línea de voltaje importante que viene directamente de la línea positiva de la batería. Es una línea importante que viene de la línea positiva de la batería. Entonces vamos a hacerle una buena limpieza a este sector, a estos componentes que se ven ahí afectados, a este IC y a este, pero estoy desconfiando mucho de este IC porque acá en el blindaje puedo lograr ver lo que sucedió en 3 puntos que más sufrieron, y esto me indica mirándolo y comparándolo con los 3 condensadores que llevan la línea de voltaje positivo de la batería. En este caso voy a hacer un resumen de lo que he hecho para tratar de solucionar el error 53 en este iPhone 6, que hasta ahorita en esta última instancia ya no he podido dar solución, pero voy a explicar paso a paso qué fue lo que hice para tratar de dar solución. Ya sabemos que tenemos una falla. ¿Cuál falla es? Que estas dos líneas, que es un bus serie de I2C, tiene un voltaje alto, igual al de la tecla OK. En esta línea no debe aparecer nunca 1.8 sin estar conectado nada. Las líneas que tienen voltajes fue la que ya les enseñé. Entonces partimos de que hay una falla, de que hay una línea conectada o que hay una orden mal del procesador. Entonces, ¿dónde pueden estar las fallas? Voy a ir explicando paso por paso cuáles fui descartando para poder entender. Sabemos en la clase de la línea BS que por acá, o la línea donde entran los tornillos, pasan líneas internas. 2 líneas que pasan internas son las 2 líneas de este bus de serie que pasan por acá, que yo les expliqué. Entonces, primera desconfianza, que fuera que con el tornillo, porque lo miré y siempre había sido maltratado. Entonces, por desconfianza lo quité y arranqué hasta el último punto, y ahí vemos que no las alcanzó a tocar. Entonces, primer descarte que hice. Otra línea también, porque acá pasa un voltaje CDRAN y 1.8. Entonces la analicé, no se mira deteriorada, no se mira maltratada, entonces no la quise quitar. La otra línea que desconfié, porque acá también pasan muchas líneas que dan al procesador, y quizás alguna línea en corto le dé una mal orden, o él seleccione una línea involuntariamente y me esté generando ese alto voltaje en esa línea. También la revisé. Las que revisé es porque vi que estaban maltratadas. Maltratadas es que se veía que habían rozado el tornillo abajo. Sin embargo, en el iPhone 6 es un poco más seguro que el iPhone 5S, porque la capa es más gruesa y para poderla dañar hay que hacerle muy fuerte, y en estos casos no fue. Listo. Resulta que este teléfono, ¿por qué está con esta falla? El cliente se le mojó, lo llevó a hacer servicio técnico, donde lo revisaron. Como tenía baja señal, la señal iba y venía y permanecía sin señal, lo que hicieron fue instalarle el sistema operativo por medio de iTunes, y entonces quedó con error 53. No dieron ninguna solución, pero quedó con un error. ¿Por qué quedó con el error? Porque no quitaron este blindaje al momento de hacer la limpieza, solo hicieron la limpieza superficialmente. Como miraron que estaba intacto, porque de verdad se ve intacto, si usted no mira debajo de los blindajes, la board no se mira sulfatada por ningún lado, pero no corrió con suerte en los puntos donde hay mayor tensión de voltaje. ¿A dónde había mayor tensión de voltaje? En este circuito que ya lo conocemos, que es el que administra voltajes y ahorra de una manera eficaz el voltaje de la batería para, determinada la potencia, suministrarle el voltaje a cada uno de estos componentes. Ahí en ese punto podemos ver que acá, cuando quité este blindaje, esto está demasiado sulfatado, esto acá está totalmente oxidado. Esa era la sencilla falla que tenía, que este condensador estaba muy sulfatado y este IC. En caso tal de hacerle limpieza y no solucionarlo, pues teníamos que cambiar el IC o bajarlo y hacerle rebaling, porque a veces el sulfato daña los contactos internos. Ahora ya no es la falla, sin embargo lo pude limpiar
y siguió la falla, no instala el sistema operativo. Entonces la otra revisión que hice fue investigar a qué punto hacía contactos el bus I2C, a qué contactos, porque él tiene dos líneas que hacían contacto en la huella, en el conector, hacía contacto al IC, que tiene que ver con el vibrador, al amplificador de audio, al amplificador por este punto acá, en una de las líneas acá también, y al IC de carga. En esos tres IC hay contacto. Como ustedes ven, no tiene ni el IC del vibrador ni el amplificador de audio, los tengo acá, porque esa era la revisión que estaba haciendo. Ya en este caso extremo quise quitarlos. ¿Por qué los quité? Porque todo esto estaba sulfatado, inclusive removí todos estos condensadores que se ven deteriorados. Estos condensadores pertenecen a la línea que viene del positivo de la batería. Como acá se sulfató mucho, entonces desconfié que bajo el IC de pronto había sulfato y estaba enviando una orden mala al procesador. Los quité, pero sigue sin funcionar. Resulta que este teléfono estaba muy sulfatado, y lo siguieron cargando, lo siguieron instalando el sistema operativo reiteradas veces, pero no hicieron la limpieza correcta. ¿Qué pasó? Entonces, muy probablemente esa línea se sobrecalentó debajo del procesador, porque ya hice todo lo que se puede diagnosticar que no sea con el procesador. Quité los 3 IC y seguía sin instalar, siguiendo dando error 53. El IC de carga sí tuve que conectarlo de nuevo, ya lo había quitado igual que esto, lo tuve que conectar porque enciende. El problema era que se desconectaba y se conectaba del computador y no dejaba instalar el sistema operativo, entonces me tocó volverlo a soldar, pero no tenía corto abajo, este tampoco tenía corto abajo, este tampoco, queriendo decir que la única que me queda es que debajo del procesador se unió algún vals. Ahí sí, hasta ahí llegamos, porque para hacer un procedimiento de estos, primero no tengo el procesador, segundo, esto viene recubierto de resina, lo puedo desgastar con la microfresadora. Para tratar de cambiarlo tengo que sacarlo de otra board. Entonces es algo que pues no es rentable en nuestros casos como técnicos que somos. Entonces he llegado a la conclusión, hemos llegado hasta acá, de que en este caso se cometió un error muy grave, y fue seguir dándole voltajes, seguir tratando de instalar el sistema operativo habiendo tantos cortos dentro de la board. ¿A dónde me llevó eso? A que hice todas las revisiones, con el plano investigué la línea con el nombre que es y le di siguiente, y me llevaba a cada uno de los componentes que tiene relación. En este caso, la línea, debajo de ella, tiene cerca unos puntos que van a tierra, digámoslo por decirlo así. La línea de datos hace contacto por acá, vamos a explicar, digamos que hace contacto por acá, las dos líneas que tienen relación con la huella y con los demás componentes, y alrededor hay líneas que manejan 1.8 voltios. Muy probablemente el estaño, al fundirse, o un corto se presentó y se unió, o el procesador internamente, como tiene módulos que en reiterado corto, en reiterada con tensión de voltaje que se presente, se pueden dañar internamente algunos sectores del procesador. En este caso, porque eran líneas directamente del procesador, donde sea una línea de otro componente, pues se daña el otro componente. En este caso se afectó porque son líneas que viajan directamente al procesador por medio de esos filtros que están en serie, pero si hay algún corto o algo, pasa al procesador, y por eso en este caso no hemos tenido solución. Porque lo otro, si no se presentara ese voltaje, es que tenemos una falla de referencia, y es que acá aparece un voltaje alto. Eso no debe hacerlo. ¿Quién lo puede hacer? Solamente los IC que ya quité y sigue dando ese estado alto. Entonces, ¿quién me indica que el procesador es? Porque si esos voltajes no estuvieran ahí, ya yo investigo otra línea, pero las otras líneas están bien. La única que tiene un comportamiento fuera de lo normal son estas dos líneas,
porque el error también es que el cliente haya embolatado, haya perdido la huella original y crea que esa es la huella original, pero no, así no tengamos la huella original, estos voltajes de acá se tendrían que retirar, no tendrían que estar ahí siempre constantemente en esta línea, porque eso pues es un comportamiento que no es normal en estas líneas. Así hemos llegado a la conclusión y había querido solucionarlo, por eso lo llevé hasta la última instancia investigando cada línea, cada recorrido, cada parte que hacía contacto con las líneas. Desafortunadamente no lo pudimos solucionar, pero ya tenemos el diagnóstico concreto. El procesador quedó fallando, dando un estado alto a una línea que no la necesita. Ese es el daño que tiene este teléfono. ¿Por qué? Porque tenía mucha humedad, muchos puntos tenían humedad debajo de los blindajes, más de los que les expliqué, pero eso se los voy a mostrar en la clase de cuando no encienda, algunos puntos que esta OAR tenía más cortos y cómo los descubrí, porque acá estamos concentrados en lo que tiene que ver con la huella. Vamos a seguir actualizando, sé que me van a llegar algunos que les van a dar más claridad para poder tratar de solucionarlos y poder que ustedes puedan aplicar, aunque aquí aplicamos todo lo que miramos en la clase sin solución, pero ya no por nosotros, sino porque un IC principal está fallando.